Estamos nuevamente con ustedes en No Siempre Nieva en Moscú. Recientemente me mandaron un videito que en este preciso momento está nevando en Moscú, pero no siempre nieva en Moscú. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta tarde maravillosa acá en Buenos Aires, en la mesa de debate con el Sheikh Abdul Karim Paz, con el pastor Raúl Radakov, el padre Dionisio Marcelo Ramírez, hablando sobre estos valores perdidos del occidente, ¿no? Así que muy, muy interesante la mesa, así que muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos todo el tiempo. Jorge Camafreita viene haciendo un maratón porque está con nosotros desde la tarde y acá estamos, bueno, con Cristian la mesa, una bocanada de aire fresco, no sé si es tan fresco, hoy vamos a tratar justamente los planes quinquenales en la Unión Soviética, planes que todos los países deberían tener, pero bueno, en nuestra región vemos que más allá de 2 años, va, ¿qué 2 años? Un año, porque al año siguiente ya están con las elecciones y se olvidan del pueblo, se olvidan del país, así que lo único que hacen es esta política de miércoles que siempre tratamos con Gustavo Paura acá en este mismo canal. Pero bueno, acá estamos, señores, hablando sobre la Unión Soviética esta vez. Y a las 20 horas, antes de traerles a Cristian la mesa, voy a recordar que estaremos con Ernesto Quintas hablando sobre el distributismo. Así que viene todo más o menos concadenado. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Cristian, qué tema este, ¿no? Porque a veces uno ve estas cosas tan lejanas, pensar que por estos pagos no planeamos ni al mes que viene. Así contame cómo viene la onda para hablar sobre estos planes que tenía la Unión Soviética. Y qué paralelo podemos trazar, obviamente, con nosotros acá. Sí, buenas tardes, buenas noches, Ivonne, para vos, para Marcelo y para toda la audiencia. Y sí, a mí me parece que es un tema apasionante el de los planes quinquenales en la Unión Soviética, que como vos bien decías, después vamos a trazar un paralelismo con el que creo yo el periodo más virtuoso en cuanto a la industrialización de nuestro país, de la Argentina, que fue el primer peronismo, justamente cuando se aplicaron los planes quinquenales. Que justamente también era el pleno apogeo y el éxito rotundo de los planes quinquenales en la Unión Soviética, justamente eran contemporáneos, aunque obviamente los planes quinquenales soviéticos empezaron bastante antes en el primer plan en el año 1928. Pero como para ir introduciéndonos en el tema, ¿por qué me parece a mí Acá apasionante? tenemos algunas fotos que están especialmente preparadas para ilustrar lo que nos vas diciendo. Así que acá tenemos, bueno, la primera es la presentación nomás, pero bueno, estas fotos, ¿qué nos dice? Bueno, esas imágenes a mí me parece, primero que yo soy a mí me encanta, me gusta mucho la estética, me gusta mucho el arte, y en esa estética, en esos afiches que incentivaban al pueblo, a la participación, al compromiso, a este trabajo heroico, que no es exagerado llamar que el pueblo soviético o decir que el pueblo soviético se portó de una forma heroica en la construcción de la industrialización de la Unión Soviética, porque fue así de hecho, y estos afiches, este arte, justamente llamaba a este compromiso de los trabajadores. Ahí podemos ver que uno de los eslogans que existía para los planes quinquenales era cumplir la meta del plan quinquenal en 4 años. O sea, siempre se buscaba eso de sobrepasar la meta, ¿no? De hecho, la mayoría de los planes quinquenales se cumplían en un 105, en un 103, en un 107%. Se hacía más de lo que estaba pautado, que se había trazado como meta. Ahora bien, eh, a mí esto me parece sumamente interesante porque
es poner en contexto de qué país estamos hablando, ¿no? De dónde arrancó. Como ya hemos hablado en un montón de ocasiones anteriores, la Unión Soviética, ese joven país, sí. No, es decir, ya arrancamos por ahí la interrupción de mi parte porque es verdad, uno viendo estos afiches se ve cómo la publicidad era motivadora, ¿no? Motivadora a hacer algo por su país. Arrancamos por ahí. Si podíamos observar las fotos anteriores, decía, tenemos que cumplir esta meta en menos de 4 años, que es lo máximo proyectado. Hoy la misma publicidad, que es aún más masiva, es mucho más individualista, es mucho más para el crecimiento personal que el crecimiento de la nación y de la sociedad. Exacto, sí, hoy y desgraciadamente hace bastantes años, el crecimiento y las metas están más determinadas por el hedonismo y la cosa personal, ¿no? En lugar de la cosa colectiva. En este caso, que después al final vamos a ver unos afiches justamente de los planes quinquenales argentinos que también tenían mucha similitud en cuanto al estético y en cuanto al mensaje. Y esto tiene que ver con los logros colectivos, ¿no? Con este desafío para conseguir, por ejemplo, en el afiche que se ve a la izquierda, se ve esa hilera de campesinos, de coljosianos que vienen tirando la semilla, sembrando, ¿no? Atrás se ve como símbolo de la mecanización el tractor y se ve esa figura muy pequeña ahí como oponiéndose o queriendo impedir el paso, que son representa a los kulaks, que eran estos grandes propietarios terratenientes, que eran los que se oponían primero se opusieron a la colaboración con el Estado soviético, generando desabastecimiento, acaparando, ¿no? Las cosechas, llegaron inclusive a quemar las cosechas, a quemar las propiedades, a matar al ganado, e inclusive a hacer actos terroristas contra el Estado, a asesinar a colcosianos, a funcionarios soviéticos. Bueno, en un momento se tuvo que determinar que, bueno, había que colectivizar la tierra porque era imposible una colaboración con los kulaks. Pero bueno, esto que vos bien marcabas de este esfuerzo colectivo, justamente era tan necesario porque se venía de un país que tenía un atraso industrial que Stalin, el líder soviético Joseph Stalin, lo llegó a caracterizar de la siguiente manera a principios de la década del 30, dijo que la Unión Soviética estaba retrasada industrialmente respecto a las potencias europeas entre 50 y 100 años. O sea, el atraso que tenía la Unión Soviética era estar 100 años atrasados a sus competidores europeos, le hace Francia, Reino Unido, Alemania, por aquel entonces. Y la meta que establecía el liderazgo soviético para evitar que la patria soviética fuese destruida y aplastada, porque a eso iban si no lograban revertir este atraso, porque obviamente el atraso industrial también te sumerge en una, ¿cómo decirlo?, indefensión en cuanto a las capacidades defensivas, ¿verdad? Y él determinó que esta situación se debía revertir en 10 años. O sea, el desafío era en 10 años adelantarse esos 100 años de atraso. Y lo curioso es que se logró conseguir en los primeros 2 planes quinquenales. En los primeros 2 planes quinquenales se consiguió esta meta de industrialización que obviamente fue en etapas. Primero, como vemos, un poco representan estas imágenes, si bien esto es, pero no importa porque acá no es tan importante tal vez llevar una cronología exacta, pero es interesante el minero que se ve en la imagen, que también obviamente inspira la gráfica de la izquierda, es Alexei Stajanov.
este minero del Donbass, acá muchas veces nosotros vamos a encontrarnos cómo cuestiones del pasado se enlazan con cuestiones del presente. El Donbass, esta región muy rica y con mucho potencial minero y de otro tipo de riquezas y poderío industrial, que está la zona oriental de Ucrania, es justamente esa región que hoy se debate en una guerra civil por defender sus principios y sus valores históricos, ¿no? Porque esta región tuvo una preponderancia muy grande en la época de la industrialización, los planes quinquenales, inclusive en la Gran Guerra Patria. Este minero logró, bueno, unas hazañas increíbles, como por ejemplo, en su turno de trabajo en 1935, en un turno de trabajo de 6 horas, que eran para los mineros, eran turnos más reducidos por el trabajo insalubre, y siendo que la cuota de más o menos, o sea, la cuota para un minero era de 7 toneladas de carbón en su turno de trabajo. Stajanov logró logró en su turno de trabajo de 6 horas 107 toneladas, lo cual es una hazaña realmente sumamente destacable. Esto obviamente le valió mucho prestigio, reconocimiento entre sus compañeros y por parte del Estado soviético, y en ese mismo año logró batir ese récord superando en su turno de trabajo las 200 toneladas de carbón. Esto obviamente lo erigió en un símbolo, fue condecorado con la Orden de Lenin, la Orden de la Bandera Roja y demás distinciones, y en 1970 fue distinguido con la condecoración de Héroe del Trabajo Socialista. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque también es interesante. Yo siempre digo que en nuestra sociedad, del mismo modo que se tiene que castigar y reprimir las malas actitudes, la delincuencia y demás cuestiones, la evasión impositiva por parte de los grandes empresarios, tantas cuestiones que deben ser reprimidas por el Estado. Yo soy un convencido de que también se tiene que implementar lo que es el reconocimiento a los que hacen bien su labor y a los que se destacan por encima de lo esperado, como fue el caso de Stajanov. ¿Por qué? Porque esto también hace que el Estado vaya marcando una ruta, va delineando un camino por el cual se espera que vayan los ciudadanos, y el reconocimiento de los mismos cuando hacen este tipo de labores, ¿no? Como en el caso de este héroe del trabajo socialista, también hace que los demás, ya sea que por vocación o por conseguir ese mismo reconocimiento, también se destaquen y busquen hacer bien su trabajo. No sé si es claro lo que trato de expresar, Ivonne, pero creo que sería una buena táctica para nuestros gobiernos también hacer esto. Sí, sí, es clarísimo lo que estás expresando, y yo creo que acá ya dejó de tener en cuenta la labor de la sociedad, del trabajo en sí, lo que significa. Siempre se ha hablado que el trabajo dignifica, pero nos han quitado todo, hasta la dignidad del trabajo. Así que tengo unas cuantas preguntas, y ahora ya está Marcelo para incorporar a la charla. Ya estoy esperando pasar las próximas fotos para que nos hagas algún comentario y podamos solo comentar sobre estos planes, sino también hacer este paralelismo con nuestra región y pensar, porque en esta foto podemos ver cómo Rusia, no me canso de decir, cómo Putin puso de pie a Rusia, valorando a su gente, ¿no? Así que contame de esta foto que estamos viendo, qué es lo que puedes decirnos. Bueno, en esa imagen se ve el monumento que se erigió en honor a Alexei Stajanov en su ciudad natal, en el Donbass. Y vos fijate de vuelta, es inspiración para su pueblo, ¿no? La inspiración en el trabajo, en el sacrificio en función de la grandeza del país.
Y vos fíjate qué importante, algo que vos dijiste recién al pasar y que yo quiero destacar en cuanto al derecho y a la dignidad que da el trabajo. Los primeros planes quinquenales estuvieron, vos imagínate que el primero arrancó en 1928, o sea que los dos primeros planes quinquenales estuvieron atravesados por la Gran Depresión a nivel mundial, una catástrofe financiera que sacudió al mundo con el crack de la Bolsa de Nueva York en el año 1929. Y como se dice acá en Argentina, la Unión Soviética salió de galera y bastón de esa crisis, o sea, nunca estuvo en esa crisis. ¿Por qué? Porque gracias a los planes quinquenales se logró el pleno empleo en la Unión Soviética. Todo esto fue realizado con los propios recursos de la Unión Soviética, con el esfuerzo del pueblo soviético, sin financiamiento externo, porque aparte la Unión Soviética estaba aislada y acosada por las potencias europeas para que no lograse avanzar. Y a pesar de todo esto lo logró hacer con autonomía, sin necesidad de recurrir a créditos externos y aparte esto lo hizo en un tiempo récord, mucho más rápido que la industrialización de los países de las potencias occidentales. Y aparte agregale, Ivonne, que esto fue hecho sin la explotación colonial que utilizaron las potencias occidentales para financiar su propia industrialización. O sea, la Unión Soviética no estaba explotando colonias en África, en América o en Asia. No, entonces es un fenómeno realmente extraordinario que nunca antes había sucedido ni nunca volvió a suceder en la historia de la humanidad. También es de destacar que después seguro con Marcelo va a ser bueno que junto con vos y Marcelo profundicemos cómo sin que hayan planes quinquenales hoy en la Rusia moderna, en la Rusia de Putin, sí hay una planificación y cómo esto es un modelo virtuoso para poder, como vos decías, que los países tengan un horizonte hacia el cual se dirigen y saber de qué forma se van a dirigir y no dependiendo de las leyes caóticas del mercado que justamente lo que hacen es esta mano invisible del mercado, simplemente ver de acuerdo a los beneficios de las corporaciones sin tener en cuenta el crecimiento de los países de una forma virtuosa que también genere a la larga el bienestar y la felicidad del pueblo. Bueno, estos principios parecen totalmente de modé en el mundo occidental actual, pero realmente ha habido una época, como estamos viendo en la Unión Soviética, en China hoy, en Rusia también se ve, que la planificación de la economía por parte del Estado sí da resultados virtuosos y justamente esto es lo que también, por el conflicto entre el capitalismo y el comunismo, es algo que nunca se llegó a difundir y a saber del todo estos logros soviéticos porque justamente hubiesen demostrado que la política y la planificación del Estado es infinitamente más exitoso que el capitalismo. Y queda demostrado con estos logros que yo les marcaba. Sería sumamente extenso decir los números y demás, pero aquí estamos hablando de multiplicación por 3 o 4 veces durante un periodo quinquenal en la producción de acero, de carbón, de petróleo, de oro, lograr tecnificarla y mecanizar la explotación agropecuaria, lograr electrificar todo el país. Represas hidroeléctricas. Sobre el final del cuarto plan quinquenal se crea la primer central nuclear eléctrica. Logros que son increíbles para lo que es, creo yo, nuestra mentalidad, donde siempre nos dicen que no se puede, no se puede y no se puede. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Vengo escuchando igual desde hace rato. Lo sé, comentó Ivonne que ibas a estar ahí pendiente.
Bueno, ya como para ir redondeando un poco y ir con un ida y vuelta, hay un par de logros que a mí también me parecen increíbles de los planes quinquenales, especialmente del primero y segundo, que fue, por ejemplo, la red de canales que se hicieron para unir todos los mares, o los mares más importantes, por lo menos, de Rusia, ¿no? Como el Mar Negro, el Blanco, el Báltico, el Caspio. Y los más importantes, el canal que une el Mar Blanco con el Mar Báltico y el que une Moscú con el río Volga. Toda esta serie de canales permitieron que Moscú en su momento fuese y es un importantísimo puerto fluvial, o sea, una ciudad que está en medio del territorio prácticamente, está conectada y tiene acceso a todos los mares de Rusia. Bueno, este tipo de logros son fruto de esta planificación y de este esfuerzo heroico del pueblo soviético, que también al final del segundo plan quinquenal ya había logrado ubicar a la Unión Soviética peleando el segundo lugar en potencia, como potencia industrial mundial con Alemania, y ya había superado a Gran Bretaña y a Francia, y solo había quedado por detrás, que era la mayor potencia industrial de ese momento, con Estados Unidos. Así que estos logros realmente son realmente asombrosos, y también uno debe preguntarse, para los que dicen que el fracaso de la Unión Soviética, después habría que medirlo, o el colapso de la Unión Soviética habría que medirlo bajo otro prisma, ¿no? Son otras las consecuencias, creo que no puntualmente lo que estamos viendo en este momento, porque yo me pregunto cuánto más podría haber avanzado y qué cosas podría haber alcanzado la Unión Soviética de no haber recibido aparte todos los palos en la rueda, como decimos nosotros aquí en Argentina, que le pusieron, inclusive llegando a provocar la invasión nazi a la Unión Soviética, que provocó un desastre en número de muertos, que acá voy a tirar algunos números porque esto también hay que tenerlo en cuenta y entender que después de los dos primeros planes quinquenales posteriores a la guerra se habían mejorado los números previos a la guerra, porque esto es realmente uno no sale de su asombro. Aparte de los 27 millones de soviéticos muertos en la Gran Guerra Patria, 1.710 ciudades de la Unión Soviética fueron prácticamente destruidas, y 700.000 pueblos y aldeas desaparecieron de la faz de la tierra, 700.000. La cantidad de metros cuadrados de viviendas que se calcula que se destruyeron son 60 millones de metros cuadrados de viviendas destruidas. 25 millones de rusos perdieron sus hogares. Bueno, todo esto en 10 años se estaba revirtiendo, 10 años después, en dos planes quinquenales posteriores a la guerra. Y hay que mencionar también otro hecho que fue paradigmático, como en el segundo plan quinquenal, previendo ya la amenaza que representaba la Alemania nazi, dentro de los planes quinquenales se genera la reubicación de todas las industrias que se encontraban en el oeste del país, trasladando fábricas enteras a la zona de los Urales y de Siberia, para poner en la retaguardia de un posible ataque a toda la industria que iba a permitir justamente lo que pasó en los hechos, que fue la defensa de la patria y poder generar esa infraestructura y esa producción imparable de maquinaria bélica que pudo justamente permitir la defensa y el triunfo por sobre la Alemania nazi. Bueno, no quiero extenderme más porque sin duda, Marce, vos tenés cosas bien valiosas para aportar, igual que Ivonne,
y podemos ir en un ida y vuelta en estos tópicos. Sí, muy interesante. Acá ya me estoy corriendo hacia el lugar porque esto es una batalla de titanes. Pero bueno, siempre este paralelismo uno debe sacar con nuestra región, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Así que, Marce, Sí, yo creo que el primer punto que uno tiene que empezar con estas cosas a aprender es a diferenciar las cosas. Porque uno puede gustarle aspectos de un gobierno, no, uno puede criticar la política con respecto a la religión o la política, inclusive la forma en que se implementaron los procesos de industrialización, si fueron, ¿cómo podríamos decir?, democráticos, si se hicieron forzados. Lo que no se puede entender es que se desconozca el concepto de planificación. Creo que ese es el principal problema en todo esto y creo que es la principal lección. En la Unión Soviética planificaba, uno puede criticarle muchos aspectos, pero el desarrollo se produjo. Entonces, si el desarrollo se produjo, deberíamos ver el proceso como exitoso. Aparte se produce en una época, primero con una guerra civil, en las presiones de potencias extranjeras, que no era un buen ejemplo una revolución de estas características, pese a que en algún aspecto era bueno obstaculizar o tumbar el gobierno del zar, porque bueno, estaban en una guerra en su momento. Después esto empieza a transformarse en un problema porque podía generalizarse. Creo que después cae la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría. Y dentro de todas esas circunstancias que podríamos considerar, creo que adversas, con muchas de las cosas que vos ya estuviste explicando, claramente fue un proceso exitoso. Y hoy, salvando las distancias con otras características, ¿no? Pero vemos el mismo proceso exitoso en China y también lo vemos en Vietnam. Tal vez no lo vemos en Cuba, pero en Cuba las características son muy diferentes. Acá estamos hablando de grandes países, incluyendo Vietnam, son 100 millones de habitantes, y lo otro estamos hablando de una islita de 10 millones de habitantes, si mal no recuerdo, a pocos kilómetros de Estados Unidos. Ha habido experiencias más exitosas, otras menos exitosas, de la misma manera que hay países capitalistas más exitosos y otros menos exitosos. Pero el concepto básico, que me parece que es lo más importante para resaltar, que tiene que ver con que alguien va a planificar en una economía. La complejidad de las economías modernas no puede ser liberadas al azar. O sea, considerar, por ejemplo, que uno compra una criptomoneda y en 24 horas puede ganar 500% de su capital, como pasó ayer. Cuando el humor o el pánico pueden derrumbar una bolsa y producir cierres de empresas y gente que va a la calle. O sea, el concepto es irracional. O sea, por más que uno le ponga intención, es irracional. O sea, el funcionamiento del capitalismo es irracional. Está el tema del incentivo, la ambición, esa cosa que tiene el ser humano de conseguir algo y que si es para sí mismo y no lo tiene que compartir con nadie, le pone más ahínco, que es un tema que trajo muchos debates en la época, sobre todo de la Revolución Cubana, entre Fidel Castro y el Che Guevara, que eran dos posiciones enfrentadas en ese aspecto. Unas son más pragmáticas, otras son más idealistas. Pero la realidad, yo creo, es que siempre la planificación significa la organización. Entonces, uno organiza la economía. Acá Perón hizo planes quinquenales también. Y también fueron exitosos, porque el desarrollo fue importante. Entonces, y es más, y uno ve que las grandes corporaciones también generan desarrollos con planes, no sé si exactamente quinquenales, pero sí de varios años. Estás poniendo el dedo en la cámara. El desarrollo en varios años, planificando sus acciones, planificando los mercados, de acuerdo a su lógica. Y son corporaciones que tienen el tamaño de un Estado.
a veces tiene muchos más empleados que un Estado, lo cual quiere decir que tampoco el problema es el tamaño en sí. O sea, se puede ser eficiente o ganar plata o no, independientemente de eso. El problema acá es que el Estado termina capturado por esas corporaciones para hacer negocios. Y ahí es donde viene el problema. Por eso después aparecen los libertarios diciendo el Estado es ineficiente. Claro que es ineficiente. Si el Estado está al servicio de 4 corporaciones y un puñado de oligarcas, y ahí se terminó la historia. O sea, no está al servicio nuestro. Nosotros hacemos una ficción que vamos el domingo a votar y nos hacen creer encima que contaron bien los votos. Y ahí se terminó toda la historia. Y no sé, esto como para redondear esta serie de conceptos medios tal vez caóticos, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos un presidente que dijo que no cree en los planes, y ahora se descuelga con que habla de planes plurianuales, que no sabemos exactamente qué significa esto de planes solares, porque en realidad lo que nosotros estamos acostumbrados es a no planificar nada, a que sea lo que Dios quiera y ya estamos. Entonces, dentro de estas circunstancias, creo que lo que nos deja como ejemplo la Unión Soviética es que la planificación sirve. Después a uno le puede gustar el modelo, le puede gustar el líder que lo haga, le puede gustar a dónde se condujo esa planificación, todo lo que quieran. Yo acepto después todos los debates. Lo que no es tolerable es decir que no sirve planificar, que un Estado no tiene que planificar. Creo que ahí es la gran línea divisoria que hoy deberíamos empezar a trazar si queremos de alguna forma tomar ejemplos históricos que nos puedan servir. No estamos hablando acá ni siquiera de colectivizar la economía argentina, sí mínimamente hacer una planificación. No sé, Cristian. Totalmente de acuerdo con vos, Marcelo, porque todo lo que dijiste es muy interesante y hay un par de cositas que yo fui anotando para por ahí aportar algún otro matiz en la visión, porque justamente en las palabras del presidente Putin hace pocas semanas, en el que vos lo analizaste también en un programa, en este club, no me sale ahora el nombre, que se hace todos los años en Rusia, que el club de discusión, estás muteado, pero sí, Valdai. Valdai, eso. Valdai, ahí está. Привет, Cristina, спасибо, что ты там с вами. Es Nami. Perdón, saludando a Cristina. Aparezco nomás para decirte que si no saludabas a... Están muteados los dos ahora. Están muteados. Nos estamos riendo de... Como corresponde. El saludo es lo primero que hay. Apareció Cristina, hay que saludarla. Cácnela, Cristina. Cristian, ¿en Rusia también es eso mismo que acá, que el hombre tiene la última palabra, sí, querida? Yo creo que sí. Sí. Malas rusas, te quiero ver la mesa ya. Ahí tiene razón, Cristina. La patrona, ya estás hasta las manos. La mujer rusa es muy fuerte, es una mujer muy fuerte, es muy dulce también, es muy femenina, pero es una mujer fuerte, no la hagas enojar. Pero bueno, volviendo y después de este saludo a Cristina, gracias por estar. Decía que esto que había comentado el presidente Putin sobre cómo los beneficios de la globalización en China fueron en beneficio de el pueblo chino y de sacar a millones de chinos de la pobreza. En Estados Unidos fueron en beneficio de las corporaciones exclusivamente y no en beneficio de la clase media norteamericana. Esto es un poco la síntesis, creo yo, de lo que vos dijiste tan claramente, Marcelo, porque justamente planificando y con el Estado como timonel de la economía y de la planificación, se puede justamente
determinar para dónde van los beneficios. El capitalismo, y más como lo vivimos hoy en día a nivel mundial prácticamente, especialmente en Occidente, justamente es para que se genere esta orgía, diría yo, de recursos simplemente en beneficio de las corporaciones, llegando a un punto, como hablábamos la semana pasada, en que en la Argentina es una odisea alquilar, ya no digamos comprar una casa, es una odisea alquilar una casa para muchísimas familias. Y algo que pensaba también y quería acotar, que vos también lo mencionaste y es muy interesante, cómo en Occidente se forjó también la idea de la industrialización forzosa para los planes quinquenales, ¿no? O sea, es como que algo que es positivo y virtuoso, que es la industrialización de un país, en Occidente lo vendieron como una industrialización forzosa. Es como que vos vas a mejorar tu economía, pero qué malo, lo hiciste hacer a la fuerza. Pero al mismo tiempo no mencionan o soslayan, o es algo que queda un poco ahí en la bruma de la historia, como algo que, bueno, ya pasó, hizo falta hacerlo, que para la industrialización de Occidente, de las potencias europeas, de Estados Unidos, la revolución industrial, hizo falta que trabajaran niños en fábricas, niños de 6 años, 7 años, explotación laboral infantil, hizo falta explotar los recursos de colonias en África, en Asia, en América. Pero bueno, eso es algo virtuoso que hizo falta hacerlo, ¿sí? Era algo necesario. En cambio, en la Unión Soviética fue malo porque fue forzoso. Esto es lo que nos quisieron vender siempre, Marcelo, las potencias occidentales para quitarle mérito a la industrialización soviética, creo yo. Y ya cerrando, bueno, como fíjate para... que hay un... No, decime. No, decía que hay un sesgo en la forma en que se difunde la información, porque te cuentan sí que hubo una colectivización forzosa, que hubo problemas de alimentos, que hubo hambruna. Lo que no te cuentan es que hicieron un departamento para cada uno de los soviéticos. O sea, esa es la cuestión que uno ve la mala fe. Por eso digo que uno tiene que conocer la historia para poder de alguna forma saber cómo son las cosas. Termino lo que estaba diciendo y después comento otra cosa sobre lo que estabas diciendo, si no me voy a enganchar a hablar. No, era muy cortito porque es como para darte pie a algo que creo que a vos te voy a meter en tu juego y te va a gustar bastante, que es, después yo haría un pequeño análisis, te invitaría a que hagamos juntos, sobre, yo creo que una especie de planificación que creo ver yo en lo que fue la evolución política de todo lo que fue haciendo el presidente Putin desde el 2000 cuando asume la presidencia de la Federación Rusa hasta hoy en día, digamos, cómo fue vinculándose inclusive con Estados Unidos, con Bush, la relación cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, ese trato tan cercano, hasta que fue evolucionando y marcó la cancha en el 2007, ya con un poderío militar recuperándose. Pero bueno, ahí te tiro esa punta para que después recojas el guante y me gustaría que continúes con lo que estabas analizando, que me parece súper interesante. Sí, no, lo que iba a decir antes de meternos con ese tema que mencionas, entonces, es lo que vimos hace muy poquito, el tema de la crisis de Lehman. Vamos a ponerlo en términos simples. Vos tenés una crisis generada porque el sistema financiero, ¿cómo podría decirlo para que sea más simple? Califica más los títulos de deuda, las hipotecas, las vende como solventes, no son solventes, se empiezan a caer, se produce una catarata de impago y amenazan a quebrar a los bancos y a los fondos de inversión que eran los que habían puesto esa plata, no de buenos, sino para ganar un interés. Y como pasa con todo, y que es lo que pasa con nuestra propia deuda externa, cuando vos prestás y cobras un interés, vos sabés que hay un riesgo de un impago. Si sale mal el negocio, deberías hacerte cargo de las deudas. ¿Qué fue lo que pasó? La solución fue, bueno, hagamos la flexibilización cuantitativa, es decir, empecemos a darles plata. Ahora, nosotros teníamos
un deudor que estaba metido en una crisis económica que le debía a un banco. ¿Cuál sería la situación lógica si vos decís, bueno, voy a emitir y le voy a dar la plata a alguien para destrabar la situación? Se la doy al deudor, el deudor le paga al banco y después yo me arreglo con el deudor como Estado. No, le dieron la plata al banco, el banco siguió con la misma deuda con el deudor, usó esa plata para armar una nueva burbuja y ahora nos encontramos, bueno, en este desastre que tal vez quede minimizado por la pandemia, por las guerras y por todo lo que se está viniendo, que es muy superior inclusive que la propia burbuja inmobiliaria que generó la burbuja financiera. Pero esa es la lógica. O sea, en ningún momento pensaron en cómo le solucionamos el problema a la sociedad. Es cómo le solucionamos el problema a los bancos. Entonces le damos la plata a los bancos para que cierren los balances y además vuelvan a armar otra burbuja y a la gente le dejamos con el mismo problema de antes, porque lo que no se dijo es que hubo muchísima gente que perdió las viviendas, como ahora las está perdiendo en Estados Unidos, en Europa. Eso me parece que es la parte donde vos ves que no se termina de entender, que el problema, yo un poco estábamos el otro día reflexionando por el tema de las elecciones acá, ¿no? Y lo que terminé de dar cuenta, y mira, yo voy a comentarlo, no sé si hay mucha gente de los que nos siguen nosotros que mira los programas de Cunio. Yo siempre digo lo mismo. Yo con Cunio tengo algunas coincidencias, tengo otras que no me gusta ese estilo confrontativo, la forma que es, algunas posiciones, bueno, en materia internacional no es precisamente el mejor analista, el más fino, más bien dice cualquier cosa, pero está haciendo algo que me llama la atención porque es lo lógico y es lo que uno palpa todos los días. Sale a la calle, le pregunta a la gente por qué votó, qué ideas tiene, y lo único que te das cuenta es que la gente no tiene ni la más pálida idea de cómo funciona el sistema, de qué vota, qué quiere cada uno. Repiten eslóganes que les han instalado. Entonces, el Estado me cobra mucho, el Estado me hace pagar muchos impuestos, el Estado es ineficiente, tenemos que liberar. Cosas, viste, que no tienen, si uno las agarra una por una y las analiza, están todas mal. O sea, sí, te cobran muchos impuestos, pero el problema no es el gasto social. El problema es que esos impuestos se los están literalmente robando, se los están llevando afuera, te endeudan para girarse la plata afuera, bueno, que todo ya sabemos. Pero lo importante de esa historia es que creo que la masa, que te diría el 90% de la gente, no tiene idea y no le interesa tener idea, que eso es lo peor. Porque no te encontrás con una sociedad que dice, bueno, estoy buscando información porque quiero saber. Te encontrás con una sociedad que te dice, no, la verdad no me calienta, yo estoy bien, trato de hacer la mía, no me interesa la política. Y claro, después, ¿cómo no querés que compren estas versiones? Tenés cuatro medios poderosos que durante muchos años repitieron una idea, esa idea se hizo carne en la gente, después te aparece un libertario y te tira cualquier barrabasada y la gente se lo cree y lo repite, porque como nunca el análisis es profundo, siempre el análisis es simplemente un eslogan, ¿no? Y decíamos en el programa anterior precisamente eso. Tanto libertarios como progres juntan 10 palabras que terminan rimando y con eso creen que cerraron cualquier debate. Con eso ya está, con eso ya ganaron y demostraron que tenía razón. Y no, lamentablemente no. Y bueno, el problema es que tenemos un problema de educación ciudadana, podemos decir, y no es ir a votar precisamente de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un interés en la cosa pública, en comprometerse, en tratar de entender. Está hecho todo a propósito para que esto no funcione. Vos me habías dicho, queríamos hablar sobre, se me fue el tema. ¿Por qué escucho un ruido? Primero coincido con vos en este aspecto de que justamente un gran triunfo de los que realmente detentan el poder en nuestro país y yo diría en prácticamente todo el mundo, es el conseguir la de, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, llevar a la gente al lugar más elemental en cuanto a cultura y conocimiento. Esto que vos hablabas de la incultura política, ¿no? Genera por un lado individualismo, por el otro lado incultura política, entonces vos ahí lográs disgregar tanto a la gente, separarla, atomizarla, inclusive ya ahora
no quiero entrar en ese terreno porque vos lo has tratado sobradamente, pero inclusive en la cuestión de género se busca atomizar los géneros, hacer infinitos géneros, o sea, cada vez es separar más el conjunto de personas, o sea, hay una frase que es más que, o un eslogan que es más que conocido, que figura en el escudo de la bandera de Haití, que dice: la unión hace la fuerza. Y es una gran verdad. Justamente Haití en su momento fue la demostración de esto, porque fue la única rebelión de esclavos que fue exitosa en el mundo. Después, bueno, se la cobraron con creces las potencias europeas, Francia en particular. Pero sin abrirme a otro tema, justamente el generar el individualismo y la incultura es una forma muy, muy sencilla de dominación. Justamente esto es algo que creo que sigue siendo una interesantísima herencia de la época soviética, y aparte una característica en sí del pueblo ruso en su conjunto, como alma rusa, como pueblo milenario, que es esta cuestión de sentirse siempre unidos, de estar congregados, es tener esa cultura gregaria, casi sentirse como familia entre sí. Yo no me canso de decirlo, yo creo que cada vez que un ruso, un niño, un joven ruso ve a uno de los veteranos que quedan de la Gran Guerra Patria, ve a su abuelo, a su bisabuelo, se siente así tan cercano. Yo esto me arriesgo a decirlo por charlas innumerables que he tenido con Cristina, que para mí me ha enseñado un mundo que es realmente riquísimo en ese aspecto, en ese cariño casi de familia que se llegan a tener con gente que no se conoce, pero que saben que hay un vínculo que no se va a disolver nunca. Y es ese vínculo de ese patriotismo que tienen. Creo que sería interesante buscar, ¿no?, ese camino. Creo que un poco hoy en No Siempre Nieve en Moscú, hablando de esto, quiere decir, como hablábamos en el programa pasado, por ahí ver esto tratando de encontrar un espejo que a veces nos quisieron mostrar con imágenes deformadas, ¿no?, distorsionadas, pero creo que es un espejo que en realidad nos puede reflejar un horizonte bien interesante al cual acercarnos, como principios morales, de vida y cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no?, con el empezar a sentirnos más vinculados y más cercanos el uno con el otro, y no que, como vos muy bien dijiste, no me importa, a mí me da igual, yo me la gano solo, y ese sálvese quien pueda termina siendo que no nos salvemos ninguno. Y la otra ventanita que yo había abierto, como creo que Putin es un gran planificador, porque si hubiese intentado hacer lo que hace ahora, no hubiese durado 10 minutos, ¿o no, Marcelo? ¿Vos qué opinás? Bueno, eso es una de las cosas que estamos discutiendo hace rato en el grupo de Telegram. Porque yo parto de la base de un realismo político. Yo no creo en, es un líder que piensa como nosotros, tiene que salir y oponerse, no sé, a las vacunas, a oponerse al cambio climático, no hay margen para eso. Con razón o sin razón no hay, y tenés que maniobrar. Y Putin es un ejemplo muy claro, porque cuando Putin sube hacia el resto del mundo, era un país que intentaba poner un poco de orden, saldar sus cuentas con los oligarcas, ver cómo lo recuperaba, pero en realidad no veíamos que el proyecto sí realmente era a largo plazo. Porque, por ejemplo, cuando él empieza con el tema de la planificación familiar, de tratar de revertir la curva de decrecimiento demográfica, esto hace 20 años que está trabajando en eso Putin, y sin embargo nadie nadie le prestaba atención, o sea que su horizonte ni siquiera era 20 años, era 50 años, porque en realidad cuando vos vas a tener el problema más grave va a ser dentro de 20 años todavía, o sea, te estamos hablando de un periodo bastante extenso, y que además como fue moviendo las piezas, porque reconstruyó primero lo que necesitaba que le dé divisa, la exportación de petróleo, etcétera, ¿no? Pero después siguió apostando ¿a qué? A la cuestión militar y tecnológica, porque lo dijo hace poco, que quien domine la inteligencia artificial es el que va a dominar el mundo. Bueno, básicamente cambian las formas, pero el mensaje es el mismo, o sea,
si hoy Rusia está desarrollando todas las armas nuevas que está desarrollando y que si no lo atacó Occidente todavía es porque hay dudas sobre si se puede o no se puede, porque lo supera en todas las cosas que podríamos decir críticas. Hoy estaba escuchando que derribaron con un misil un satélite en desuso soviético. Y bueno, está bien, ni siquiera es el primero, es el cuarto país que hace eso, pero es una acción que refleja todo un conjunto del Poseidón, desde ¿cómo se llama? La guerra electrónica, desde los Armat, desde las armas que está desarrollando que tienen características innovadoras. Y Putin eso no lo hace con el desarrollo de ahora, lo hace montado en algo de la tecnología soviética que generó las bases de ingeniería, podríamos decir, para hacerlo, pero eso se pudo haber perdido. Si hubiese pasado como pasó en la Argentina, como pasó, no sé, con el Cóndor o con ese tipo de desarrollos que fueron abandonados, el Pulqui en su momento. O sea, vos tenés un avión a reacción cuando había un puñado de países que lo tenían en el mundo y ¿qué hicimos? Lo desmantelamos para comprar aviones usados norteamericanos. O sea, esa es la mentalidad. Putin no, Putin lo fue desarrollando y estas armas innovadoras y que superan con creces a Estados Unidos largamente, tardó 18 años de su presidencia en ponerlas en juego. O sea, volvemos de vuelta a que el tipo planificó a muy largo plazo, sabía que las iba a necesitar y trabajó. Y mientras tanto, ¿qué hizo? Ganó tiempo, porque la guerra de Chechenia les dejó una serie de enseñanzas donde había un ejército mal organizado, había problemas con las líneas de comando, problemas con el equipamiento. Bueno, empezaron a trabajar para corregir todo eso. Y eso se ve cuando después del 2014 se planta en Siria y ya es otro ejército. No es un ejército que podríamos decir que basaba en los conceptos de masas de la época soviética. Reorganiza sus fuerzas armadas en función de la nueva realidad. La Unión Soviética era un monstruo que rivalizaba con Estados Unidos en capacidad industrial, en población. Bueno, Rusia no. Rusia es mucho más chica. Entonces necesitas otras características, no podés hacer, y aparte cambió la tecnología y cada vez menos las grandes masas son decisivas. Esto es una discusión que tenemos con Pisolito. Pero creo que es ahí donde vos ves también cómo se vuelve a planificar en desarrollos puntuales. Putin, no sé, otro tema que se apostó fue la tecnología agraria. O sea, hoy Rusia es el primer exportador de trigo, no trabaja con transgénicos, o sea, que vio el problema de la dependencia después con empresas como Monsanto, si vos te metías a trabajar con ellos. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la visión a largo plazo y cómo vos articulás, es decir, cómo te organizás para que tu estado vaya encajando en canales de desarrollo que tarde o temprano empiecen a ser confluyentes y termines viendo lo que hoy empezás a vislumbrar. Y esto, yo te digo, vuelvo a repetir, es algo parecido a lo que hace China, que China también planifica de otra manera, con otras características, el famoso socialismo con características China, mientras Putin lo hace desde un Estado capitalista, pero un Estado presente, China lo hace desde un Estado socialista que abre juego al capitalismo. Pero en ambos casos lo que vos nuevamente ves es la organización en base a un Estado fuerte. Y esto creo que es la clave. Y esto precisamente por eso creo que es lo que hoy tiene tanta mala prensa, porque lo que el globalismo, que es la cara de la evolución de la historia anglosajona, que está históricamente enfrentada y siempre ha chocado con Rusia y es un gran obstáculo para este proyecto, que es universal, porque el globalismo no es llevar un modelo a un país, es llevarlo a todos los países por la fuerza y además ahora reacomodar yo creo que toda la situación global, industrial, productiva, todo a una nueva etapa de desarrollo tecnológico que la verdad prescinde de la mayoría de la gente. O sea, Rusia es un enorme reservorio de materias primas y hay 150 millones de rusos. Dejemos 10 millones y el resto y que trabajen para nosotros mientras los necesitemos. Ese es el proyecto que hay. Y vemos ahí también como la planificación también viene del lado de Occidente, porque Occidente, pese a decir una cosa, hace otra. Y esto es una vieja historia. O sea,
la idea de que no se planifique la mano libre del mercado, te la ponen dentro de tus fronteras, pero dentro de la suya no es tan así, porque bien que ahora cuando China quiere ir a comprar equipos de alta tecnología o quería mandar ingenieros a seguir formándose en la Universidad Norteamericana, le dijeron que no. O sea, que guarda, o sea, libre mercado hasta ahí. Sí, No sí, sé, sí, sí. Ivoni, si querés que empecemos, porque hay varias preguntas que después no vamos a poder alcanzar, ¿no? Sí. Ivoni está divirtiéndose en el chat, porque ella hace sociales mientras uno habla. Está bien. Tenemos algunas preguntas como para hacer. Vamos a empezar con un segundo que la voy a buscar. Me distraje, ¿verdad? Estaba viendo ahí. Rodrigo Fernández tiene una pregunta para los dos. Según Cristian, dijo que Stalin en cuestión industrial está atrasado, que estaba atrasado de 50 a 100 años, ¿no? Lo dijo Stalin, ¿es cierto? ¿Fue tan mal el gobierno de los zares? Pregunta a Marcelo y a Cristian. Ahí la pongo en pantalla. Cristian, arrancamos con vos. Acá tengo la frase textual, si la... acá está. Un momento que ya la encuentro. Porque es bien interesante. A ver, evidentemente la Rusia zarista no tenía un perfil, digamos, como una línea como un proyecto industrial. Hubieron algunas tentativas de generar una industrialización, ¿no? Pero no era, digamos, el horizonte que se trazaba la Rusia zarista, ¿verdad? Eso obviamente generó un atraso enorme, también digamos que aquí está. Esto es una planificación también de las potencias extranjeras, ¿no? Cuando tratan, como bien decía Marcelo, Rusia es un territorio inmensamente rico, ya lo hemos dicho en otros programas de No Siempre Nieve en Moscú, y las potencias que quieren producir, industrializar, vender bienes manufacturados, y que los países como los nuestros exporten materias primas que tienen prácticamente ningún valor agregado. Entonces, ese es el negocio que hacen, parte del negocio, y por lo cual siempre intentan que los países como los nuestros estén atrasados industrialmente. Acá un breve poquito, voy a la frase del líder soviético Stalin. ¿Por qué fue el desastre que se hizo contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza? Justamente porque tenía la capacidad Paraguay de rivalizar en cuanto a la industria con el Reino Unido. No, claramente no, pero sí era un mal ejemplo que Paraguay tuviese acerías, que tuviese industria naval, que tuviese incipientes industrias diversas en el corazón de Sudamérica. Era un muy mal ejemplo para el Reino Unido, que quería erigirse en la del mundo. Entonces, por eso justamente es uno de los motivos por los cuales había que aniquilar a ese mal ejemplo. Así que bueno, obviamente esto es lo que nos va a sumergir siempre en el atraso, como fue justamente lo que también decías vos, Marce, hace un rato, respecto a cómo se cortó de cuajo toda la industrialización argentina que se había logrado gracias a los planes quinquenales del kirchnerismo. Y bueno, no se puede tolerar esos malos ejemplos. Y el 4 de febrero de 1931, Stalin explicó por qué el país debía mantener estos ritmos extremadamente rápidos para la industrialización. ¿Queréis que nuestra patria socialista sea derrotada y que pierda su independencia? Estamos retrasados en unos 50 a 100 años respecto a los países avanzados. Debemos recorrer esta distancia en 10 años. O lo haremos o seremos triturados. Estas fueron las palabras que le dijo a su plana mayor
en el Kremlin el líder soviético Joseph Stalin. Bueno, dos cosas quiero decir. Una tiene que ver, bueno, en esta pregunta específicamente, la Rusia zarista era un país, casi podríamos decir, feudal, tenía muy poco desarrollo industrial comparado con lo que se vivió después. Precisamente una de las cosas que se le achacan siempre a Marx de haber errado en sus pronósticos, de que las revoluciones se iban a dar en los países más desarrollados, y en realidad se da en un país poco desarrollado. Por eso la necesidad de desarrollar la industria. Era así una potencia, pero una potencia más basada en estructuras un poco antiguas. Y lo otro que quería comentar, estaba leyendo, y creo que está bien que lo planteemos. Pablo G. dice que actualmente el Estado se lleva el 50% de lo que produce el campo. Sí, muy bueno el intervencionismo. Es que el problema de esto, y por eso yo hablo de hablar con eslóganes, es analizar un cuadro y no ver la película entera. Yo por ahí una imagen que se ponía mucho antes, que uno veía una sombra y parecía alguien que estaba apuñalando a otro, y después cuando ampliaban la imagen, en realidad la imagen era lo contrario. Creo que alguien que corría, un policía que estaba corriendo con una cachiporra al que en realidad parecía que lo apuñalaban. O sea, cambiaba al ampliar el cuadro lo que uno veía. Lo que pasa con el tema del campo y el intervencionismo no es el problema si el Estado interviene o no, el problema es cómo y para qué interviene el Estado. Esto es como si yo digo, yo tengo un martillo, el martillo es malo porque con el martillo le puedo romper la cabeza a un vecino. Pero también puedo decir, bueno, yo tengo un martillo y el martillo es bueno porque con el martillo yo puedo construir algo que es útil para todos. El Estado es una herramienta, no es ni bueno ni malo. Si recauda el 50%, puede ser bueno o malo en función de cómo, hay que ver un contexto. El problema es que es malo porque el Estado recauda ese 50% para después patinárselo en cuestiones de género, en una pléyada de asesores que no asesoran, o en todas las cosas que vemos todos los días que están mal. Entonces, obviamente, nos ahogan con la presión, y una cosa para preguntarse es, si nosotros tenemos esta presión, esa presión que vos estás diciendo la sufre básicamente la clase media, porque no es los que están ganando plata, en realidad son las grandes corporaciones que son las que manejan el negocio de los granos. No creo que Cargill, Dreyfus o esas empresas sean las que hoy están sufriendo el problema de las retenciones. O sea, es una cosa mucho más compleja. Además, el campo, hay dos problemas. Uno, el campo recibe subsidios muchas veces en fertilizantes, en exenciones impositivas, bajas impositivas, combustible, etcétera. Depende cómo sea la economía. Ahora estamos viviendo una época de alzas donde se les retiene, pero en otras épocas, si ustedes recuerdan, hace 20 o 30 años atrás, al campo había que subsidiarlo porque quebraba. Y ahora nadie se acuerda, los mismos del campo no se acuerdan que en su momento pedían ayudas porque no podían sobrevivir sin esas ayudas. Entonces eso es como funciona una economía, y por eso tiene que haber un Estado, porque el Estado es el que va tratando de equilibrar el juego. Si el Estado es honesto y eficiente, ahora si tenemos un Estado deshonesto e ineficiente es otra cosa. Si nosotros le cobramos esas retenciones, pero después resulta que la cerealera cuando sale declara lo que se le da la gana y nadie le controla y salen los buques cargados y te dicen que salen vacíos, bueno, estamos ante otro problema. El problema no es el Estado, el problema es el uso que se da al Estado. Entonces el discurso de Milei es simplista, es corto, es impracticable y tiene que ver con esta cuestión que yo hablaba de los eslóganes. O sea, tiran una idea, el Estado no funciona porque me asfixia económicamente con el campo, pero no te cuentan todo esto otro, y no te cuentan algo también que sería muy simple. El campo, para funcionar, necesita 15 millones de personas, y tal vez probablemente ahora menos 15 millones de personas. Y en el futuro, ya hoy Rusia, por ejemplo, tiene cosechadoras que no solo no tienen nadie que las conduce, ni siquiera tienen GPS, tienen sensores y van detectando lo que tienen que hacer y trabajan solas. Entonces, con ese campo, ¿cuál es la idea que tienen? Que es lo único competitivo que tenemos. ¿De qué va a vivir las otras 30 o 35 o 25 millones de personas si el campo no puede dar trabajo para todos?
O sea, por eso se necesita el desarrollo de la industria, y hoy la industria empieza a pasar por las tecnologías de punta, porque no podemos vivir toda la producción del campo. Entonces el campo tiene que ser una herramienta. Esto es como si uno tiene una empresa y la empresa da ganancia en un área y el resto no da ganancias. O sea, la empresa va a tener que, no sé, con lo que gana en ventas, pagar lo que gana en compras. La opción que puede tener con alguna sucursal una empresa es cerrarla. Ahora, si nosotros creemos que la opción es sacarnos de encima de una provincia, como decía Caballo en algún momento, o matar 30 o 40 millones de personas, porque sí, si matamos 30 millones de personas, fenómeno, la Argentina puede vivir del campo y vamos a vivir todos bien. Entonces, creo que hay que hacer una discusión. Creo que hay que hacer una discusión. Para mí sería muy interesante discutir con un libertario para que me explique cómo funciona el modelo, porque lo que ellos hacen es una crítica al sistema en general. Crítica que tiene algunos puntos acertados, pero no proponen nada. O sea, ¿qué proponen? Dejemos que el mercado decida. O sea, el Estado, el problema es si hoy al campo le alcanza. Sí, al campo le alcanza, por supuesto que le alcanza. Pero ¿a qué campo? ¿De qué campo me estás hablando? ¿Me estás hablando del pequeño productor o me estás hablando de la corporación que se compró cientos de miles de hectáreas y que además tiene sus propios puertos para sacarlos? Porque ese es el problema. Por eso digo que hay que ver el cuadro y no ver cositas sueltas. Porque el campo, el productor es una cosa, el tambero es una cosa, el tipo que tiene una granja es una cosa. Ahora, el tipo que tiene 500.000 hectáreas, que no es un tipo, es una empresa, y que además tiene un puerto por donde saca su producto, y probablemente tiene un acuerdo con la empresa que aparte sacaron del medio a Elma en su momento, para entregarle los cuerpos a las empresas fleteras internacionales. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. El problema es ese. Milei lo que hace es meter toda la misma bolsa y tira la solución fácil. Y suena fácil, pero cuando uno mete la solución abajo de la lupa, la solución hace agua por los cuatro costados. Bueno, no quiero seguir yéndome de tema como hasta ahora, pero me parece que un día necesitamos hacer esto. Yo lo puedo discutir 20 veces, pero me gustaría, si habría alguien que defienda la posición libertaria, poder conversar este tema. Bueno, tenemos que armar un tema para eso. Nos traemos a Marcelo y se transforma, no siempre nieve Moscú. Así que vamos hoy tenemos a las 20 horas a Ernesto Quintas, que va a hablar un poco también de economía, va a hablar del distributismo. Ahí Pablo Jeter, te invito a que lo escuche, a ver qué es lo que se propone en materia de economía. Entiendo que él está diciendo no diga depender del campo. Y el problema es, como dice Marcelo, el problema no es el campo o el Estado, el problema es el uso del campo y del Estado, y es ahí donde tenemos que tener en cuenta y ver la película completa, como dice Marcelo. Así que, Cristian, ¿podemos cerrar con alguna reflexión tuya, por favor? Sí, cómo no. Primero, bueno, un lujo siempre tenerlo a Marcelo acá enriqueciendo y enfervorizándose con los conceptos y enriqueciendo no siempre nieve Moscú. Como para cerrar por mi parte una reflexión que creo que es válida, volviendo bien a la esencia de no siempre nieve Moscú, esto de conocer, de profundizar sobre este pueblo y sobre este país tan rico y que tanto tiene para brindar a otros países como el nuestro, como nuestra región latinoamericana. Trazaría un paralelismo con la Unión Soviética, cómo se convirtió en un país, como bien decía Marcelo, si bien no era una potencia industrial, la Rusia zarista sí era una gran potencia militar y una potencia con influencia, justamente por la riqueza de su territorio, la vastedad y innumerables cuestiones, incluyendo lo cultural. Siempre fue un país con una cultura inconmensurable. Que también obviamente en los planes quinquenales se incrementó y se enfatizó en la producción cultural, en la producción de conocimiento y en la instrucción, ¿no? En las carreras de ingeniería, en las carreras
carreras industriales de la población en las universidades. Pero el paralelismo que quería trazar era cómo la Unión Soviética fue determinante en su colaboración con muchísimos países postergados. A África, el continente africano, fue el país que más ayudó. La Unión Soviética fue el país que más ayudó a los pueblos de África. Está la experiencia inclusive de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, que así se llamaba en la época soviética, sigue estando, esta universidad, la Patrick Lumumba, sí, en honor a justamente el patriota africano Patrick Lumumba. Y cómo la Carta de las Naciones Unidas, la emblemática Carta de las Naciones Unidas, donde justamente se basa cuál tiene que ser la relación después de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre los estados, y que fue virtuoso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su funcionamiento, pensado prácticamente y diseñado por la Unión Soviética, por Joseph Stalin, y que evitó que hubiese una nueva conflagración como fue la Segunda Guerra Mundial. Después, obviamente, todos sabemos lo que pasó con la hegemonía de Estados Unidos al frente del mundo como gendarme internacional. Pero tenemos esa influencia positiva de la Unión Soviética y hoy la influencia positiva de Rusia a través de su presidente Vladimir Putin a través del presidente Vladimir Putin y de su diplomacia encabezada por Sergei Lavrov, cómo está este grupo, que a mí me parece una vergüenza que la Argentina no forme parte y que tan solo formen parte unos 14, 15 países, que es el grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas, que está encabezado por Rusia, por China y por países como Nicaragua, Venezuela y demás países latinoamericanos y de otros, creo que está Argelia también entre los países, los amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí apunto con esto, cómo Rusia siempre va a ser punta de lanza en esto que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y el respeto entre los países, ¿no? Que ningún país se sienta con el derecho de avasallar y de llevar por delante a otro. Y como lo demuestran los hechos, justamente hace pocos días felicitó al presidente Daniel Ortega por su triunfo en las elecciones en Nicaragua, conjurando, por lo menos poniéndole en claro a Estados Unidos que no va a tolerar una intervención contra un país que es un amigo de Rusia como es Nicaragua, y como también es el ejemplo a seguir para otros países como El Salvador, que hoy en estos días el presidente Nayib Bukele está poniendo a consideración del Congreso salvadoreño la instauración de la ley de agentes extranjeros. Esta ley que es brillante, que es una ley que fue punta de lanza Rusia para controlar y no permite el financiamiento externo de ONGs y de periodistas y de medios de comunicación, pero sí los obliga a que tienen que decir que son agentes extranjeros y blanquear el financiamiento que hacen y no seguir operando como en nuestro país operan ONGs que todos sabemos para qué intereses operan, pero que se muestran como adalides de la justicia y de la sociedad civil. Bueno, tienen que estar obligados a decir, soy financiado por la Embajada de Estados Unidos, soy financiado por la Embajada del Reino Unido, como en el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, que es financiado por todos los peores enemigos del país, incluyendo la potencia que nos tiene invadido parte de nuestro territorio, pero ellos son los progres que creen que a todo el mundo le puede enseñar qué es lo que es debido y qué es lo que no. Así que quería cerrar un poco con esa buena influencia de Rusia a nivel internacional. Antes de hablar de esto, Pablo dice, no entiendo a Bukele, de derecha o de izquierda. El problema es que no sirven las categorías de derecha e izquierda. Ahí tenemos el problema. Así lo correcto. Y depende de lo que uno considera. Claro, ahí está, por eso venimos insistiendo hace tanto, no hablemos más de izquierdas o de derecha, empecemos a hablar de qué quiere cada uno. Y con respecto al tema de la planificación, yo creo que ahí es donde vemos el gran problema que tenemos en la Argentina. ¿Por qué se dio toda esta discusión ahora del tema del campo, qué sé yo?
pues no tenemos modelo de país. O sea, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos y obviamente cada sector puja por su negocio. Nosotros lo que necesitaríamos sería hacer un modelo donde digamos, bueno, nuestras metas es desarrollar esto, desarrollar tal cosa de energía, desarrollar y generar tantas toneladas de alimento, desarrollar determinadas industrias, hacernos potencia en determinadas tecnologías, ver qué vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos litio, bueno, en vez de exportar litio de granel, fabriquemos baterías. Y si en vez de fabricar baterías nos asociamos con alguien para fabricar autos, ¿por qué no lo fabricamos solos? Porque después necesitamos cadenas de comercialización para los autos. Y si no, no ve, pero ahora podés agarrar una empresa que ya tiene las cadenas armadas y podés buscarlo. Está el ejemplo ese de Evo Morales con el tema de las petroleras, cuando les invirtió las tasas de ganancia y dijeron, y bueno, está bien. Y se quedaron igual, está bien, después hicieron un golpe de Estado por el tema del litio, pero bueno, en definitiva se pueden hacer cosas. Y creo que acá el tema pasa por eso, porque no tenemos planificación. Porque si nosotros tenemos la planificación, el plan quinquenal, habría que ver que hay una explicación de por qué quinquenal y no de 6 años, de 4 años, de 7 años, lo que sea. Pero el plan quinquenal empieza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuáles son los pasos intermedios, y el plan en realidad no es a 5 años, el plan es a 50 años con escalones que vamos a ir readecuando. Eso es lo que ha hecho cualquier país que se ha desarrollado. De una u otra forma le ha cambiado los nombres, lo que sea, pero siempre trabajan sobre lo mismo. Y para eso necesitamos la planificación. Si no planificamos, va a pasar siempre lo que nos está pasando ahora. Vamos a estar eternamente peleándonos por el valor del dólar, por el campo, cuánto hay que sacarle, hay que poner rotaciones, no hay que ponerle nada, hay que motorizarlo. Definamos cuánto, de qué manera, cuánto va a ganar cada uno. Y listo. Y yo no me refiero con esto al pequeño almacenero de la esquina, al verdulero, porque siempre te gustaría que se meta el Estado y decida por vos. No, el tipo tiene una pyme, no se va a meter nadie a decidir. Acá hablamos de las grandes corporaciones, porque si nosotros no les fijamos a ellos nos fijan a nosotros, pero alguien fija el rumbo. El rumbo no es anárquico como nos hacen creer. La mano del mercado es un mito, no existe. La mano del mercado tiene, cuando uno la sigue, hay una cabeza atrás. El problema es que nos cortan la idea y suena muy linda y son maestros los liberales en cambiarse ropas. En algún momento eran liberales, ahora son libertarios, pero van cambiando y en realidad es siempre la misma idea presentada en distintos moños. Y como se le va renovando el público, siempre van enganchando gente nueva. Bueno, muchas gracias, Marta. Para no hablar cierto, Vic, para que no nos hable más acá en Onieva Moscú. Si Romina dice que faltan likes, faltan 10 likes, no se discute más, está más allá del estado Romina Espósito, así que si ella lo dice, hay que hacerle caso. Así que faltan como 10 likes, no les cuesta nada, pongan un poco de onda. Muchísimas gracias, Pablo G, por insistir con las preguntas, y aunque a veces las respuestas suenen un poco duras, no es personal, sino que es un intento de que se entienda lo que uno quiere hablar. Así que, ¿sabes qué, Rodrigo? Muchísimas gracias. Sería muy interesante hablar con un productor de campo, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que conocerlo y hay que traerlo acá. Así que se lo conocen, con gusto nosotros estamos acá atentos para poder ingresar. Mira, yo tengo muy bueno, Marce, el invitado. En realidad el invitado es Marce. Él está invadiendo, no siempre nieva en Moscú, así que no lo voy a dejar hablar más porque ya tenemos a Ernesto Quintas esperándonos en la otra sala, ahí en Humo y Espejos, donde va a hablar sobre todas estas crisis, todo esto mega desempleo y el redistributismo, que nos va a explicar de qué se trata todo esto. Así que, don Cristian La Mesa, muchísimas gracias por tu gran aporte acá en No Siempre Nieve a Moscú, como siempre, un placer. Nos estaremos viendo el lunes a las 14 horas con Nikolai Mikhailov y una edición especial donde vamos a seguir hablando con un ruso de la relación de los rusos con las Fuerzas Armadas. Así que, Cristian, nos estaremos viendo el lunes si Dios quiere. Cómo no, va a ser un gran placer estar con ustedes, estar con Nikolai Mikhailov.
Así que bueno, va a ser un placer de día feriado. Me quedé sin, voy a correrte porque me quedé sin batería. Dios quiso que Ivani salga, así que se quedó sin celular, pero es imposible sacársela encima, así que acá la tenemos. Aprovechá y Está habla. sacando el lugar, eso es lo peor, me sacó el lugar. Me sacó el lugar. Acabo de sacar el lugar, pero te quedaste el micrófono. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en un ratito ahí con Ernesto Quintas. Así que así se hace la cosa, señores. Acá Marcelo me está dando el audio como corresponde con su música evangélica. ¿Te das cuenta de la música? Y nos estamos viendo. Cristian, un lujo como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo dije que las mujeres rusas son fuertes, las brasileñas también, me parece. Tenemos un poquitito de carácter. Un abrazo, pero Marce no se queda atrás. Es de los hombres que pone orden, cortésmente. Un abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo, Cristian. Das vidania. Das vidania.